Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quiero hacer, antes de empezar esta oración de San José, que estamos viviendo durante estos domingos, una pequeña aclaración. Realmente vamos a hacer la oración sobre lo que llamo yo el cuarto domingo de San José. Y podemos, la aclaración es muy sencilla, es que el día 19 de marzo es domingo y es tiempo de Cuaresma y por tanto se celebra un domingo de Cuaresma y la fiesta litúrgica se pasa al día 20. Yo he tenido en cuenta, eso no lo tuve en cuenta, y el último domingo de San José que predicaré es el del día 12 de marzo. Debía ser el 19 el último porque la fiesta es el día siguiente, pero da igual, lo aclaro simplemente por si alguno no entiende o piensa que estamos en el tercero, ¿no? Según lo que yo he colocado, manteniendo el 19 como San José, pues sería el cuarto domingo de San José. Aclarado esto, sencillamente me acabo de dar cuenta, ¿no? Al preparar un poco estas palabras y al empezar mi oración, quiero pues pararte contigo a hacer la oración en este, así lo llamo yo, cuarto domingo de San José, en el que consideramos como siempre un dolor y un gozo. El dolor. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este está puesto como signo de contradicción, para que se descubran sus pensamientos de muchos corazones. Signo de contradicción. La profecía que Simeón dice a María, y a José también presente allí, sobre lo que sería el niño. Signo de contradicción. El gozo, porque han visto mis ojos tu salvación, los que preparaste ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones. Bueno, pues con este motivo empiezo mi oración hoy sobre San José y este dolor y este gozo. Si quieres, de una manera más sencilla, sería el dolor, la profecía de Simeón al predecir los sufrimientos de Jesús y María, y la alegría, el gozo, la predicción de la salvación y gloriosa resurrección de innumerables almas. Bueno, me quedo con esta idea para comenzar mi oración y seguir meditando en la vida de José. Después de la anunciación del ángel a María, la tradición cristiana ha identificado una anunciación similar, que es el momento en el que José también, el ángel en sueños le anuncia cuál es la explicación de que María está embarazada. Esto lo acepta muy bien, es un gozo para José enterarse de esto, ¿no? Pero no deja de ser para él una contradicción también todo lo que sucede en aquellos momentos. Lo que pasa es que José, con esa grandeza de alma tenía y esa justicia de santidad que tenía, va aceptando todo, ¿no? La escena del gozo, ahora entraremos en lo que he dicho antes de ese sueño de José, pero el sueño del gozo la recuerdas bien. Está unida también a la del dolor, por cierto. El Señor Cristo, el niño, es llevado por sus padres al templo. En el templo ya aparecía también esto en el anterior gozo. Se encuentran con el anciano, un sacerdote del Antiguo Testamento, Simeón. Debía ser un hombre muy bueno. Él espera la salvación. Incluso se le ha revelado que no se iría al cielo, no moriría sin ver al Salvador. Y eso para él es pues una
una maravilla. Pensarlo desde la perspectiva también del Antiguo Testamento, de los profetas y de los padres del Antiguo Testamento. Estos días en la misa hemos ido leyendo el Génesis y hemos recordado la creación y hemos recordado también el paraíso y el pecado del hombre. Y hemos recordado como Cristo, como Dios, en ese mismo momento del pecado del hombre, ya en lo que se llama el protoevangelio, les promete la salvación. Ahí habla de cómo su estirpe pisoteará la cabeza del dragón, la cabeza de la serpiente. Ya está ahí anunciada la salvación. A partir de ahí, aquellos primeros hombres que siguen el mandato de Dios, pues pasan muchas cosas, ¿sí? Se pervierten, vuelven otra vez tal, Noé, el diluvio, etcétera, hasta que llega Abraham, mucho tiempo después. Y es Abraham, en nuestro padre de la fe, al que se le pide empezar el pueblo donde iba a nacer el Mesías. Es Abraham el que inicia ese peregrinación hasta la tierra prometida, que es símbolo de nuestra peregrinación hasta el cielo. Después hay otra peregrinación, que es la del desierto, con Moisés. Pero Abraham ya inicia ese camino hacia el Mesías. Y piensa, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Judá, José, todo lo que va veniendo después, todo aquello, ¿no? Y después, pues, los profetas y los reyes y David y todos tienen fe en el Mesías. Todos leen con detenimiento la Escritura. Y todos, entresacando las profecías, van describiendo al que sería el Mesías. ¿Cuándo llegará? No lo saben. Se habla de la plenitud de los tiempos, pero no saben. Por eso, cualquier mujer judía quería ser madre. Porque, ¿y si el Mesías viene de mi estirpe? Yo soy parte de esa genealogía que acaba en el Mesías. Y ahí se entiende que María, es sorprendente que María haya querido permanecer virgen, aunque luego el Señor pues le concede la maternidad. En la fe en el Mesías, todo aquel pueblo de Dios se salva por la fe en el Mesías. Simeón es uno más. Es como junto con Juan Bautista, es como el final de esa cadena. Todos aquellos quisieron ver a Dios y no lo vieron. Solo se quedaron con la esperanza, la fe en el Mesías que vendría. Simeón lo vio. A Simeón se le concede el don de la visión de Dios, porque lo tiene incluso en sus manos. Por eso dice, ahora ya Señor, puedes dejar marchar a tu siervo. Ya he visto, ya soy testigo de la encarnación de Dios con nosotros. Por eso el corazón de Simeón, un buen hombre, estaría lleno de gozo. El gozo de las promesas, ese es el gozo de hoy, que el Señor promete también a través del Mesías. El gozo. El gozo. Mis ojos han visto tu salvación, la que han preparado para todos los pueblos. Pues fíjate, José es protagonista de esto. Él escucha a Simeón, que profetiza el dolor. Signo de contradicción. Así ha sido siempre y sigue siendo así. Porque Cristo y los cristianos somos signos de contradicción. Es evidente que quien profetiza y dice la verdad y defiende la verdad ante muchas personas es
es molesto. Me está, de alguna manera, con su vida santa, me está como llamando la atención, sin decirme nada, ante mis pecados. Pero el Señor es por eso, ¿no? Es signo de contradicción, por eso se le ataca, por eso se le ha querido quitar de la cultura, se le ha querido quitar de las calles, se le ha querido quitar de la sociedad, de la historia. Por eso se ha querido ocultar a Dios, porque el hombre quiere vivir al margen de Dios. Y por tanto, el hombre no se da cuenta que eso significa ir contra su propia dignidad de hombre. Porque el hombre es hombre porque Dios lo ha hecho así. El hombre es hombre porque Dios lo ha hecho así. Bueno, pues este es el gozo, el dolor y el gozo, ¿no? Y volviendo a lo que te decía antes también, cómo José se encuentra, ¿no?, en esa segunda anunciación, entre comillas, cuando el ángel le dice a José que el niño que va a nacer del seno de María es el Mesías, y le da el encargo de ponerle el nombre, por supuesto. Pues José entiende que lo que le está pidiendo Dios, que le ha pedido desde el principio, es que haga su voluntad. La voluntad de Dios manifestada a través de su ley, en su ley, y a través de los sueños que él tuvo. Fíjate que es algo significativo. Aquí se habla de 4 sueños en los que a José se le revela. Pues todo lo que tenía que saber y todo lo que tenía que vivir, a José se le revela así también. Todo su vida a través de eso. Pues cuando le dice el ángel que acepte a María, cuando le dice el ángel que coja al niño y se vaya, cuando le dice el ángel que coja al niño y vuelva, etcétera. El hecho de que José escuche esos designios y los haya puesto inmediatamente en práctica, nos habla de una permanente sintonía de José con Dios. Nos habla de esa manifestación de que la vida contemplativa nos lleva normalmente a descubrir los planes buenos del Padre y querer asociarnos a ellos. Este modo de proceder es el fundamento de la obediencia al Señor. De hecho, la palabra obedecer viene justamente de esa capacidad de escucha, audire, el que pone el oído para poder escuchar y por tanto seguir lo que le dicen. Esa capacidad de oír de manera inteligente lo que otro tiene que decirme. Y en este caso es Dios el que está introduciendo y diciéndole a José lo que significa la obra misericordiosa de la salvación y que cuenta con él, que cuenta con su disponibilidad, con su docilidad, con su obediencia. ¿Te das cuenta? Dios también cuenta con nosotros. Evidentemente de una manera distinta. Pero Dios cuenta con nosotros. También. Claro, la obediencia no es un cumplimiento ciego, No, obedecer en toda su riqueza es saber escuchar, es tener el espíritu abierto. Solo el que piensa puede ser obediente. Solo el que piensa.
San José María decía en una homilía del año, hace muchos años, decía: la fe de José no vacila, su obediencia es siempre estricta y rápida. Para comprender mejor esta lección que nos da aquí el Santo Patriarca, es bueno que consideremos que su fe es activa y que su docilidad no presenta la actitud de la obediencia de quien se deja arrastrar por los acontecimientos. José se abandonó sin reserva, porque la fe cristiana es lo más opuesto al conformismo o a la falta de actividad y de energías interiores. José, ahora sí, se abandonó sin reservas en las manos de Dios, pero nunca rehusó reflexionar sobre los acontecimientos y así poder alcanzar ese grado de inteligencia de las obras de Dios que es la verdadera sabiduría. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Alcanzó ese grado de conocimiento de las obras de Dios. Ahora me paro aquí un poquito, ¿sí?, para seguir hablando de esto. ¿Por qué alcanza José ese grado de sabiduría? Evidentemente el Señor le dio dones para que fuera así. Dios prepara a quien va a cuidarle en la tierra, prepara a la Virgen, prepara a José. El Señor le da un encargo importantísimo a José. Ponle el nombre, enséñale, guárdale, críale. Es mi hijo. Claro, José tenía que tener esas virtudes que hemos ya meditado, trabajo, etcétera, etcétera. Pero tenía que ser un contemplativo también. Y por tanto, sabio. Las almas contemplativas, independientemente de la formación que tengan, aunque es muy bueno que tengan formación y una formación muy fuerte, pero independiente de la formación que tengan, las almas contemplativas están muy cerca de Dios. Al que quizás conoce mejor que nosotros, sencillamente porque están en su presencia, porque le quieren, porque le hablan y porque escuchan a Dios. Y el que escucha a Dios así se llena de gozo y quiere seguir al Señor. Por eso a veces nos planteamos, ¿no?, pues el seguir al Señor, pero haciendo nuestra voluntad, ¿no?, viviendo a nuestra medida. Y no. Dios nos pide, precisamente para seguirle, hacer su voluntad, no la nuestra, no lo que a nosotros nos parece bueno, no, la voluntad de Dios. José no es conformista, se reserva en las manos de Dios, pero reflexiona sobre todos los acontecimientos para poner también de su parte. Mira, sabemos que Dios nos habla, sabemos que está a nuestro lado y que nos convoca sin cesar para que nos unamos a su amor y a través de situaciones muy concretas. El Señor nos habla a través de, como le pasó a José, de los sucesos que, valga la redundancia, suceden a nuestro alrededor. Porque todos esos sucesos esconden un plan divino que tú y yo tenemos que saber desarrollar. San José, como ningún hombre en la tierra, antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios. Ha tenido un corazón y un alma abiertos al querer de Dios. Ha comprendido que lo que Dios le pedía era tan importante que él tenía que desaparecer en el sentido bueno de la palabra, es decir, que tenía que ocultarse.
Por eso son los silencios de José. Por eso José está al servicio de. Por eso José no deja de cuidar a María y a Jesús. Yo creo que todos tenemos que aprender también de José a hacer silencio interior. Fíjate, la Escritura dice que Elías, el profeta Elías, no escuchó a Yahvé en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro de brisa suave. En un susurro de brisa suave, en el silencio de una brisa suave. Mira, tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que la vida de oración requiere muchas veces que acallemos las voces que nos distraen de poder escuchar a Dios. Y también de nuestra voz interior. Porque allí es donde tenemos que compartir con Él nuestros deseos y capacidades. Y en esa intimidad descubrimos quiénes somos. Y aprendemos a dialogar con la voz de Dios y a identificarnos con ella. No sabemos ninguna palabra de José, pero sí sus acciones y su actitud, y es más importante. Sabemos de su escucha inteligente, del diálogo de la intimidad de su alma. Sabemos de eso. Y sabemos de esa actitud de escucha, porque a través de esos sueños José cambia de actitud, José orienta mejor su vida al servicio de Dios. Gracias a la sensibilidad y al recogimiento de José para detectar los planes divinos, pudo custodiar a María Santísima y a Jesús y guardarles de los peligros y llevarles a lugares más seguros. Creo que nosotros tenemos que fomentar también esa actitud de silencio y escucha para acercar a nuestra voz, a nuestra vida, la voz de Dios y los proyectos de Dios, lo que Dios quiere para ti. Pero eso hay que escucharlo en la oración. Hay que ponerse en disposición de escucharle también al Señor, si no es imposible. José fue obediente. Y hay unas frases en el Evangelio que nos hablan de esa obediencia y que son muy fuertes, ¿no? Hay una en concreto, pues que dice que, hablando de Jesús, en la carta a los Filipenses, ese texto tan bonito que es un himno, donde llega a decir lo siguiente, donde llega a decir del Señor, dice San Pablo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en otro momento también antes, muchos años antes, cuando se pierde en el templo, dice también que vino a Nazaret y les estaba sujeto. Fijaros cómo Dios se sujeta a los hombres y se sujeta a Dios. En ambos pasajes notamos que el Señor realizó su plan de salvación obedeciendo por amor a Dios Padre y a su familia terrena. Por eso la actitud de José, actitud es muy bonito, porque la actitud del Señor es una obediencia a Dios y una obediencia a su Padre en la tierra, que es José, su Padre que le cuida. Pero es que José hace lo mismo. José tiene una actitud de obediencia a Dios. ¿Cuántas veces en una familia el padre y la madre hablan para resolver problemas? En la intimidad de su alcoba muchas veces pues hablan de una cosa, de otro, temas económicos, temas de los hijos, temas de lo que sea, y van buscando soluciones para poder sacar adelante la familia. Seguramente María y José también tuvieron muchas conversaciones de ese tipo, en el que hablaban del niño, el niño pequeñito, el niño todavía tal, pues para ver cómo le cuidaban y cómo hacemos esto y qué le enseñamos y qué. Pero eso es una actitud también por parte de José y de María de obediencia a Dios. Ese es lo que el Señor les pide. Cuídale. Ponle por nombre Jesús. Cuídale. Poner el nombre es cuidarle. Es cuidarle, cuídale.
que le cuidemos también nosotros al Señor. Que hagamos de alguna manera con el Señor nosotros en nuestra vida y en la vida de los demás un poquito ese ser, ser quien cuida al Señor, quien le cuida de verdad, ¿no? Como te decía, ¿no? Pues seguramente ellos dos hablan de tantas cosas, ¿no? Y fueron viendo planes que hacemos, como le vamos enseñando esto y lo otro, qué amigos va teniendo, qué familias tratamos. Eso en su entorno, evidentemente, es una ciudad pequeñita. Pero José estaba atento, porque cada día recordaba al ver al niño que yo tengo que cuidarle. Es el custodio de Jesús, es el custodio de Dios en la tierra. Sí, es el custodio de Jesús en la tierra. María y José. Y ellos tienen que cuidarle al Señor. Vamos a terminar nuestra oración esta tarde. Hemos ido viendo ese dolor y ese gozo de José. Hemos visto a José como inquieto cuando Simeón le dice que esa profecía de que ese niño será signo de contradicción. Al mismo tiempo también hemos visto a José su alegría profunda cuando ese niño va a ser luz para tanta gente. Contradicción, signo de contradicción y luz para tanta gente. Eso nos pasa a nosotros también, porque Dios a través de todo esto nos habla y nos dice también y nos está como colocando, digamos, estas situaciones donde somos también signo de contradicción. En el momento que defendemos la verdad hoy en día ya somos signo de contradicción. Vamos a terminar ya. Nos dirigimos a Santa María y a San José. Agradecemos a María también, seguramente como ella también cuidó a José, Una madre cuida siempre a su marido, una esposa. Le agradecemos también. Me imagino cómo María, que le quería tanto, le miraría y le abrazaría de vez en cuando. Y José a María, con un respeto maravilloso. Era una familia. Son la Sagrada Familia. Vamos a terminar. Le pedimos a San José todo esto y a nuestra Madre Santa María. Nos ponemos en su disposición y sobre todo le decimos a José que me deje tratar al Señor también a mí, que me enseñe a tratar al Señor así también, que no tengo miedo a que venga la contradicción en mi vida, porque es necesaria, porque sé, Señor, que siempre y más entonces te tendré a mi lado y tú me ayudarás. Eso lo pedimos al Señor así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.